hablaste de Frei Montalva, fue precisamente el día que tú, frente al gobierno de Frei Montalva, yo en el PS estuve en la posición de apoyo, por así decir, a todas aquellas cosas que iban en la línea de nuestro proyecto socialista, claramente, porque era el debate que teníamos internamente, porque estaba esa posición de negarle la sal y el agua al gobierno de Frei. Y mi posición, junto con otra gente en el PS, era, mira, este gobierno no plantea un programa con la profundidad y radicalidad que nosotros queremos, pero va en esa dirección también, de cambios profundos, de reformas profundas en la sociedad chilena, y que de hecho la produce, ¿no? Y que yo creo que genera, por una parte, las condiciones para que sea elegido el gobierno Allende después, y genera las condiciones para sus propias contradicciones, ¿no? Porque con el gobierno de Frei Montalva se da algo que yo he acuñado, digamos, una frase sociológica, por decirlo, para definir, y es que el gobierno de Frei fue víctima, como muchos otros procesos de esa naturaleza, ¿no?, de lo que yo llamo la dialéctica del cambio social. Cuando una fuerza política, cualquiera que ella sea, inicia procesos de cambio social profundo, pasa a ser víctima de sus propios cambios. ¿Por qué? Lo que le pasó a Frei Montalva, ¿no? Llegó un punto en que la realidad es que ese gobierno desató por las reformas que produjo, exigían profundización de esa reforma, ir más allá. Y estimulaba la reacción a las reformas también. También, obviamente. Entonces, al hacer cambios, ese cambio revierte dialécticamente sobre el propio gobierno y le exige profundizar esos cambios. Pero el gobierno de Frei dice, no, nosotros nos comprometimos hasta aquí, nos dijimos que iba a liderar. Y viene la radicalización del sector de la democracia cristiana, que terminan dividiendo los partidos, donde estaba mi primo Enrique Correa, ¿no?, que era dirigente de la Juventud Democrática Cristiana, junto con Rodrigo Ambrosio, que era la cabeza, y que son los que un poco lideran la ruptura interna de la democracia cristiana. Un poco lo que pasa en la democracia cristiana cuando surge desde la Juventud Conservadora, el Partido Conservador también antes, es decir, es como que se repite una historia, ¿no? Entonces, ahí en ese proceso, ¿no?, se produjo esto de la ley del cambio social, la de ser víctima de los propios cambios que ha impulsado, porque los cambios exigían profundizaciones que políticamente la dirigencia era en una posición más de centro, más reformista, no está en condiciones de liderar. Probablemente también había una cuestión epocal a propósito de esos estímulos y las limitaciones en el contexto de América Latina. Sí, sin duda, sí. Sí, América Latina estaba recorrida por lo que yo llamo el dilema de América Latina en esas décadas, en ese periodo de los 60, que era el dilema de reforma-revolución. Sí. Ese era el dilema que recorría. De hecho, después hay gente que escribió libros para ese tipo, nosotros, reforma o revolución, ese era nuestro dilema. ¿Por qué camino iba? Bueno, y nos plantea la revolución cubana, que triunfa el 1 de enero del 59, plantea un camino con mucha nitidez, mucha claridad. Aquí está la revolución. Y la alternativa reformista, que encabeza Chile y la democracia cristiana, ¿sí? Porque Chile en ese sentido ha sido como prematuro en muchos procesos que después se han proyectado más hacia el conjunto de América Latina, pero en eso hemos tenido un cierto carácter pionero en nuestra historia, ¿no? Porque también Chile es el primer país donde se forma el Estado moderno-nación, 1830 más o menos, ¿no?, con la Constitución portaliana. Chile, su oligarquía dominante se organiza mucho más tempranamente que la otra oligarquía latinoamericana, y eso ha ido marcando de alguna manera nuestra historia. El peso de la noche. El peso de la noche y el peso del día también, de alguna manera, ¿no? El ir más avanzado, incluso en la propia modelo neoliberal, hay ciertas constantes históricas. El modelo neoliberal que se da en Chile en el marco de una dictadura, dictaduras militares que en Chile además han tenido un carácter refundacional. Absolutamente. Hasta en eso Chile ha sido un poco diferente, porque es decir, la gran modernización del Estado en Chile se produce con la dictadura de Ibáñez en los años 30. Ibáñez es el gran constructor del Estado moderno chileno. Muy poca gente resalta aquello, porque claro, milico, dictadura y todo lo demás, ¿no? Dictadura chilena, porque él se hizo elegir presidente en todo caso, ¿no? Por elección, ¿no? Pero él hizo una tremenda reforma del Estado. Es la primera gran reforma del Estado en Chile en el siglo XX. Entonces, y de alguna manera la continúa después como presidente elegido en 1954. Entonces, esa perspectiva histórica marca en Chile ciertos procesos que son más tempranos y a su vez como más maduros, por así decir, de lo que se da en otros países de América Latina, donde las constituciones del poder oligárquico durante buena parte del periodo, conservador y liberal,